Estoy casi segura que te has sentido fatal y que tu primer instinto ha sido tirarte en la cama y escuchar música deprimente o ponerte a ver una película o una serie que no te van a hacer sentir mejor, sino que te van a hacer chillar el doble. Además de hacerte pensar en exactamente eso que no quieres pensar, la sensación sofocante que estás cargando en tu pecho. Pero ¿por qué nos gusta ver cosas tristes cuando ya estamos de por sí por los suelos? ¿Por qué nos es más fácil identificarnos con personajes que le están pasando fatal que con aquellos héroes que logran grandes hazañas? ¿Qué hay en el reflejo de sus propias batallas con la depresión, la ira, el duelo y la salud mental, que nos hace buscarlos más y más cuando estamos al borde del colapso? Quédate porque en Fuera de Foco lo analizamos desde otro enfoque. ¿Qué tal, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Fer Ramírez y si no tienes idea de quién soy, pues ya ponte en la fila porque somos dos. Bueno, no. Tiene un rato que he estado haciendo videos en Fuera de Foco, aunque por lo general mis videoanálisis tienden a ser un poquito más ligeros y a veces hasta rants más bobos sobre diferentes temas. Eso sí, quizás bobos, pero siempre con una investigación choncha detrás. No sé por qué mi cabello está haciendo esto el día de hoy, pero lo vamos a dejar así. Sin embargo, ahora sí dije, mira, ya hablamos de Twilight, de musicales, de películas malas, así que ahora metámonos en temas más densos y en cosas que quizá más de una persona necesite escuchar. Como viste en el título de este video, este análisis está enfocado en el tema de cómo la salud mental es representada en el cine. Sin embargo, antes de entrar de lleno al video, quiero decirte que esta no es tal cual una investigación formal, sino que tiene un enfoque hiperpersonal y que también parte de experiencias propias. Razón por la que de hecho decidí traer esta conversación a la mesa. Así que no voy a hablar de temas como la esquizofrenia o de otros problemas mentales que me son ajenos, porque siento que no sería un comentario honesto de mi parte por más investigado que esté el tema. Y siendo honestos, tampoco podría cargarme la responsabilidad de ese discurso. Por otro lado, donde sí quisiera enfocarlo es en temas como la depresión y la ansiedad, que de hecho durante el mes de enero es donde más personas muestran sintomatologías de estos trastornos, a veces como una especie de bajón después de las fiestas decembrinas, y donde el sentimiento como de desesperanza y de pausa es constante para muchas personas. El 13 de enero, por ejemplo, es el día del awareness hacia la depresión, y el tercer lunes del mes es conocido popularmente como el Blue Monday, el día más triste de todo el año. Así que si llegaste a ver este video en febrero, te felicito, soldado, porque sobreviviste enero y no fue fácil. Yo cumplí, soldado. Fue todo. Y bueno, lo que sí pretendo hacer en este video es explicar cómo el cine me ha ayudado a entender diferentes procesos de la mente, la manera en la que la depresión han sido villanizadas o romantizadas, y sí, también intentar explicar por qué cuando peor te sientes buscas todavía hundirte más a través de películas tristes. Es más, parto este video diciendo que mis películas y series favoritas para ver cuando quiero echarme una lloradita son A Monster Calls, Never Let Me Go, WandaVision y The Haunting of Hill House. Déjame saber en los comentarios cuáles son las tuyas y debatamos, pero sin llorar. Pero ahora sí, sin mayor preámbulo, vámonos recio. Porque el primer capítulo de este video es una historia de terror, es no estar bien. A veces sirve darle un nombre a las cosas. Estamos en una era del autodiagnóstico y de las etiquetas, pero también en un momento donde podemos hablar de salud mental sin tantos estigmas. Y parte de ello, aunque no quiero decir que es lo más importante, es a través de la manera en la que el cine ha cambiado las diferentes narrativas hacia el tema de la salud mental para hacernos entender que la mente es algo complejo y que a veces está bien no estar bien. Pero no siempre fue así. Lo cierto es que el tema de la salud mental ha pasado por un montón de cambios dentro del cine. Películas como Psicosis o El silencio de los inocentes han perpetuado diferentes estereotipos sobre algunas comunidades y neurodivergencias, que por un tiempo el cine tomó a los trastornos como algo aterrador y de lo que tener cuidado, y como una manera de desacreditar emocional y psicológicamente a otras personas bajo conceptos como histeria o como psicosis. Una enfermedad mental constantemente en la ficción ha sido utilizada como sinónimo de algo horrible y fatalista, y a veces como base en la construcción de un villano sin cualidades redimibles o hasta como personaje sin humanidad. Saliéndonos un poco del contexto cinematográfico y ficticio, es muy interesante ver cómo la salud mental ha sido retratada por la sociedad a través de las diferentes etapas de la humanidad. Cuando se creía que la melancolía, por ejemplo, podía ser causada a través de la absorción de la energía vital de una persona por los súcubos, o que la ira era una maldición impuesta por las brujas, o que incluso la locura podía ser parte de alguna maldición satánica que podía afectar a cualquier alma por buena que ésta fuera. Por lo tanto, es natural que todas estas visiones hayan dado el salto del folclore hacia las ficciones literarias y posteriormente en el cine como algo extraño, anormal y por lo tanto problemático. Me parece que especialmente durante el siglo XX es cuando el género del terror ató constantemente el tema de las enfermedades mentales hacia algo violento, impredecible y aterrador. Un patrón que naturalmente reforzó estigmas que costó muchísimo tiempo romper. Pero hablemos de ejemplos específicos. Por ahí de los 1920, la inestabilidad mental estaba atada a la situación del mundo, es decir, saliendo de una guerra para entrar en otra.
Este tiempo y espacio lo utilizó especialmente la escuela del expresionismo alemán para hacer una crítica hacia los sistemas políticos y cómo estos se enfocan en el conflicto pero no en las personas, quienes a final de cuentas son quienes se ven principalmente afectados por las guerras. Una película que sin duda marca esta era es El gabinete del Dr. Caligari, donde un hipnotista controla a un sonámbulo para cometer diferentes asesinatos. La historia más adelante se revela como la narrativa de un paciente encerrado en un manicomio, un lugar que además es retratado como un espacio donde la realidad es modificada por las mismas autoridades. Si bien no es que se aborde el tema de la enfermedad mental de frente, sí perpetúa un poco la idea de que los psiquiátricos y los manicomios son lugares que no querrías pisar en tu vida. Y es quizá en esta era donde los sanatorios mentales ganaron la peor fama posible, no solo perpetuados por la ficción, sino también basados en situaciones reales donde los pacientes eran utilizados para experimentación y para torturas. Por lo mismo, todas estas historias se vuelven una idea de no demuestres que te sientes mal o podrías terminar en un lugar así o peor. Sin embargo, enfocándonos de lleno al tema de la enfermedad mental en sí, hay una película que hasta la fecha se mantiene como un clásico, pero que también se vuelve una especie de blueprint para otros villanos que siguen su camino. Es decir, Psicosis de Alfred Hitchcock. Ya sabes, esta película donde el giro final es que Norman Bates tiene un desorden de personalidad que lo hace disfrazarse de su madre, alucinar con ella y más adelante cometer asesinatos horrendos. La cinta termina con un psiquiatra explicando la condición de Norman, señalando que el personaje sufrió diferentes abusos y traumas durante la infancia y que por lo mismo terminó convirtiéndose en una persona violenta e impredecible. Psicosis popularizó la idea de la psicosis. ¿Acaso no lo viste venir? Pero también de los desórdenes de personalidad que inevitablemente se terminaron convirtiendo en el arquetipo favorito del cine del terror, el Psycho Killer. Personajes como Michael Myers, Jason, Leatherface siguieron este mismo camino donde tenían infancias traumáticas y llenas de tragedia y posteriormente se convertían en asesinos retorcidos. En los 70s, junto a la explosión de sangre falsa con los slasher, también llegó la idea de que las enfermedades mentales eran un peligro homicida. La esquizofrenia se disfrazó de voces que le pedían al protagonista hacer cosas horrendas. El tropo de la personalidad dividida se explotó hasta el cansancio en películas como Raising Cain, Identity y Dressed to Kill, y por lo tanto, la mente del asesino se volvió como algo fascinante de estudiar y de explorar, como podemos ver en El silencio de los inocentes. Yo sé que dije que no me iba a enfocar en estos trastornos en particular porque no tengo el expertise ni la autoridad para hablar de ello, pero me parece interesante analizar cómo históricamente la salud mental ha sido abordada de una manera horrorosa durante los primeros años del cine, para entender también hacia dónde nos estamos dirigiendo actualmente en todas estas narrativas. Porque de manera muy curiosa, el terror dejó de ser el antagonista de estas conversaciones para convertirse en el vehículo perfecto de las conversaciones duras. Ok, pequeño paréntesis, tampoco me voy a centrar solo en el tema del terror, porque eso sería simplificar tanto al terror como a la psicología humana, pero para este capítulo en particular sí lo haremos. Porque es curioso cómo a la par en que intentamos entender mejor cómo funciona la mente humana, también el cine parece apreciar un poquito más a este género, el cual constantemente se ha dado a la tarea de intentar explicar todos estos procesos que a lo mejor no entendemos del todo. Películas como The Babadook o Smile han transformado la idea de que el monstruo no es una persona humana, sino un ente más grande que nosotros, y constantemente como una metáfora de emociones complicadas tales como el duelo, la depresión, la ira, y buscando así generar empatía con el héroe en lugar de temerle. Es decir, saber con lo que está luchando y cómo es que esto no le está necesariamente obligando a cometer cosas atroces, sino que está en su propia batalla contra una criatura invisible que el mundo no comprende y que no tiene piedad. A veces estas historias nos llevan a resultados fatalistas y otras nos dejan entender que quizá este ente no se va a ir y es mejor aprender a convivir con él. El tema del trauma y las adicciones y cómo estas pueden pasarse de una persona a otra en películas tales como Talk to Me han abierto la puerta a debates sobre cómo nos afectan la ansiedad y la depresión, y cómo estas situaciones no siempre están bajo nuestro control. Y si hay una pieza audiovisual de la que no podría dejar de hablar nunca ni aunque me pagaran por ello, es The Haunting of Hill House y toda la filmografía de Mike Flanagan, pero especialmente The Haunting of Hill House, donde se aborda cómo es que estos conflictos mentales pueden afectar a toda una familia de maneras distintas. Para mí, esta serie sigue siendo un análisis súper interesante sobre cómo las personas se enfrentan el duelo y cómo la depresión, la ira y la culpa pueden existir bajo el mismo techo. Y esto no solo centrándolo en un personaje, sino en varios participantes. Porque precisamente no hay una regla general sobre cómo se viven estos trastornos, sino que cambian para cada persona y al mismo tiempo en cómo afectan a las personas que le rodean. En la infinita saga de Mike Flanagan, porque por supuesto que le encanta abordar el tema de la adicción y la sobriedad en sus diferentes materiales, Midnight Mass también pone un foco bien interesante sobre cómo la culpa se puede convertir en depresión y más adelante en una cruda aceptación de la muerte. Entre sus otras constantes, el tema de las adicciones se ha reflejado en diferentes personajes y en específico me gusta mucho cómo se manejó a través del personaje de Danny
Danny Torrance en la película Doctor Sueño, esta vez cambiando el tema del trauma infantil como el detonante de un gran villano, hacia el viaje de una persona que está buscando un punto más empático de sí y que también necesita liberarse de diferentes tipos de culpa. Hereditary, por su lado, también es una gran demostración sobre cómo el trauma generacional afecta a diferentes personas dentro de una misma familia, y cómo esto se refleja a través del pánico, la culpa y la pérdida de control. Así entonces, como que el terror deja de ser un tema de villanización y se convierte más en un tema de empatía, un espacio de entendimiento que quizá te ayude a identificar algo que tú también sientes, porque una vez que logras identificarte con algo que ves en la pantalla, quizá es más fácil pronunciarlo en voz alta. Y es que el cine existe para entender la esencia humana. En este punto no quisiera decir que si ves una película y te identificas con un protagonista con cierto trastorno o desorden, no quiere decir que debas autodiagnosticarte y decir que definitivamente eres esa persona y que necesitas vivir lo mismo para sentirte bien. Porque así como existe el polo de la villanización, también existe el polo de la romantización y ese tampoco es bueno. Sin embargo, si ves algo que empieza a despertar preguntas sobre cómo te sientes, o cómo ves el mundo o te identificas con las mismas vivencias de un personaje, quizá el cine se vuelva una ayuda para entender que lo que sientes no es algo que solo te pasa a ti, y que por otro lado, estas cosas tienen solución. Esto personalmente me pasó viendo la película If I Had Legs, I'd Kick You, donde protagoniza Rose Byrne y por el cual está nominada al Oscar. Que si bien la película se centra en la historia de una mujer cuyo mundo completo está colapsando a partir de la enfermedad de su hija, y donde ella está llegando a un punto de desesperación volátil, la lectura que yo pude darle a esta película está a partir de la emoción. Hago una pequeña pausa para decir que el guión de este video comencé a escribirlo en diciembre del año pasado, cuando estaba pasando por la peor racha de salud mental que había tenido en muchísimos años. Y entre todo eso, tardé bastante en poder concluir el guión de este video, animarme a grabarlo y finalmente lanzarlo hasta febrero. Fue en esa época que pude ver esta película, que fue la cinta inaugural del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Y es que hay algo en la ansiedad, la desesperación y la frustración que siente la protagonista en esta película que resonó mucho conmigo. Con una mente que no se calla nunca y donde te empieza a pasar una cosa mala y si te sucede algo más crees que el universo ya está complotando en tu contra. No diré en qué acaba la película, pero hubo un instante de silencio hacia el final de la cinta que me quebró por completo por lo cercano que lo sentí y me hizo llorar en medio de la función. Si bien no viéndolo desde el tema de la maternidad, sí desde una parte donde una versión más pequeña de ti te pregunta por qué la odias tanto y si no es así, ¿por qué la lastimas tanto? Y yo, wow, eso toca fibras sensibles. Esta película me hizo detenerme para intentar entender cuál era mi situación en ese momento y realmente lo cruel que había sido hacia mi propia persona en las últimas semanas. Problemas que claro que no se iban a resolver en 2 horas de película, pero que quizá sí me empujaron a ser un poco más consciente de lo que estaba pasando dentro de mi cabeza y a partir de ahí aprender a pedir ayuda o al menos ser un poco más vocal sobre el problema. Esa parte sí me costó decirla, oye, estuvo denso. Ok, sigamos. Lo mismo me pasó viendo Girl Interrupted, una película que había visto hace muchos años, pero con la que quizá no había conectado de la misma manera en lo que lo hice recientemente. Creo que entendí mucho el viaje de la protagonista, donde es muy abierta respecto a ciertas ideaciones que tiene, lo que de cierta manera me hizo encontrar cierto consuelo y hasta un entendimiento. Sobre una línea similar, la película Sorry Baby de Eva Victor me hizo sentirme reflejada sobre las emociones de la protagonista, digamos sobre esta resignación y casi apatía que tiene en el presente. Y a pesar de no haber compartido el mismo momento traumático, el mismo estado mental y emocional del personaje se me hicieron muy crudos por lo honestos que son. Digamos que por lo tanto existió cierta validación en mí de que sí, a veces te sientes así, o peor, o no tan peor. Yéndonos a una etapa más temprana, creo que películas también como Las ventajas de ser invisible nos permitieron tener un acercamiento más realista sobre cómo estos trastornos mentales afectan a la juventud, a esta sensación de no pertenecer y a la constante soledad que trae la tragedia cuando es algo cercano a ti. Asimismo, recuerdo que me identificaba mucho con la sobrecarga emocional de Charlie en el momento climático de la película, donde simplemente no podía parar de llorar. O incluso siento que series como WandaVision, donde te metes al tejido emocional del personaje a través del duelo y la depresión, e incluso el escapismo como modo de protección, son una manera muy interesante de abrir la puerta a conversaciones más duras, a partir de decir yo entiendo cómo se siente ese personaje. Este tipo de emociones las hemos visto reflejadas en la ficción a través de otras producciones tales como Melancolía o incluso a través de thrillers tales como Donnie Darko o The Virgin Suicides. Cada una con un enfoque diferente y a través de géneros diferentes, pero que no dejan de conectar contigo porque son sinceros. Algunas películas son más cínicas que otras son un poquito más esperanzadoras, algunas están bañadas de comedia, pero todas parten del mismo conflicto humano. Incluso si yo tuviera que tomar una escena para explicar cómo me siento, creo que me iría mucho por ese momento de New Moon, donde
Bella Swan está sentada frente a la ventana y pasan los meses y ella simplemente no se mueve. Que a mí se me hace una de las maneras más reales y honestas de demostrar cómo la depresión te puede hacer entrar en pausa. Y entre otras películas reales y honestas, creo que Little Miss Sunshine hace un trabajo espectacular en temas como encontrar la paz en la normalidad, la cual nunca funciona como quieres que lo haga. Y es que lo cierto es que la mente puede ser un lugar muy solitario, pero cuando encuentras historias que te hacen sentir un poco más acompañado, pues piensas que quizá ese es el punto de contar historias en primer lugar. Y sí, ya sé que estás esperando esta parte, el cómo intensamente nos ayudó a todos a entender emociones complejas tales como la depresión y la ansiedad. Creo que he visto un montón de comentarios y reels de personas que se dedican a la psicología que alaban la manera en la que Pixar desmenuza el tema de las emociones, pero también describiendo cómo es que la depresión puede reflejarse más allá de la tristeza, sino como un apagamiento emocional completo. Quizá muchos se habrán sentido identificados con Riley cuando se sube al camión, idealizando su infancia como el momento feliz al que tiene que regresar para volver a sentir esa emoción, para finalmente entender que la mejor manera de lidiar con las emociones es entenderlas y aceptarlas a todas y cada una de ellas, y aceptar que la vida está repleta de momentos agridulces y no necesariamente llenos de felicidad. En la segunda parte, pero ahora con la introducción de ansiedad, también es interesante identificar cómo esa voz urgente en tu cabeza y ese miedo es también algo que tiene que convivir con el resto de tu mente. La verdad es que soy mucho más fan de la primera película, pero celebro mucho la manera en la que estas historias están contadas de manera que personas en diferentes etapas de su vida puedan vocalizar lo que sienten. Y es que el cine a veces existe para validar nuestro dolor. Vamos a entrar al último capítulo de este análisis, que no estoy segura de si es un análisis en realidad, pero pues ya ni modo, ya llegamos hasta acá. Y esta parte pretende cerrar con la pregunta que planteamos al inicio. ¿Por qué buscamos estas y otras películas cuando nos sentimos mal? O sea, ¿por qué sumergirnos en más tristeza cuando de por sí el mundo ya nos tiene contra el piso? Hablamos previamente de la identificación con ciertos personajes, pero lo cierto es que las películas tristes también te ofrecen un espacio de catarsis y liberación emocional. Una de mis escenas favoritas de A Monster Calls, por ejemplo, es cuando el niño confronta al monstruo y le grita en su cara. Y creo que de hecho es el momento donde si volteas a verme en la sala de cine o en la sala de la casa donde estemos viendo esta película, yo voy a estar así. Pero es precisamente esta validación emocional la que te permite compartir el dolor que el protagonista está sufriendo. Es decir, como si el ver lo que sientes reflejado en alguien más, entendieras que tú también tienes permiso de llorar y de gritar. La Asociación de Ciencias Psicológicas señaló que especialmente en pacientes con depresión, ver películas tristes te deja certificar tu emoción como algo válido. Como decir, esto es quien soy en este momento, impulsando así una sensación menos solitaria, donde tu dolor es real, pero también es comprensible. Asimismo, se sabe que el llanto causado por las ficciones muchas veces libera endorfinas y oxitocina, químicos naturales que ayudan a reducir el estrés, el dolor físico, y que sí, empujan a las emociones que nos permiten sentir una conexión, y también tranquilidad después de un instante catártico. Un estudio realizado en la Universidad de Oxford reveló que las películas tristes ayudan también a aumentar nuestra tolerancia al dolor y que dan pie a una sensación de conexión social, incluso cuando ves estas películas estando solo. Es casi como si las lágrimas fueran un botón de reseteo que te permite liberarte en parte de esta carga interna. Por otro lado, a diferencia de lo complejas que son las emociones en la vida real, la ficción te ofrece algo conocido como tristeza estructurada. Un espacio donde podemos ver nuestras emociones ser manejadas, pasar por un arco evolutivo y finalmente llegando a una conclusión. Algo así como si nos diera esperanza y nos empujara a creer que lo que sentimos es parte de un primer acto y que tras el desarrollo llegaremos a un tercer acto donde las cosas serán mejor. Igualmente, digamos que te permite experimentar el dolor a una distancia segura, donde la emoción es estudiada a distancia y a través de una pantalla, y donde las diferentes decisiones de los personajes son más bien un circuito que puedes explorar sin consecuencia y muchas veces a través de una estética cinematográfica y de música que te hace llorar. Todo esto no es una regla general, no es que si te sientes triste y ves A Beautiful Mind te vas a sentir inmediatamente mejor, pero si tú sí lo haces, espero que este microanálisis te haya ayudado a entender por qué. Amigos, realmente quisiera seguir hablando del tema, pero como mencioné previamente, este video no ha sido fácil de trabajarse. Y por lo mismo tampoco pude extenderlo a un video de 30 minutos, cosa que yo sé que nuestra editora agradece profundamente. Estoy cansado, jefe. Como dije al principio, nada en este video es definitivo. Ni es que yo tenga la razón absoluta en el tema, y mucho menos que esto deba ser tomado como una investigación 100% irrefutable. Igualmente te recuerdo que todo esto está centrado en un viaje un poquito más personal y experiencial, y no necesariamente con un enfoque objetivo. Perdón si buscabas algo así, soy una persona muy subjetiva. Igualmente, si tú o alguien que conoces necesita ayuda, lo mejor es acercarte a un profesional y no a una niña en YouTube que está vestida como Pugsley Addams. Quise hacer este video porque es importante para mí hablar del tema en voz alta.
alta, y no solo dejarlo vivir en mi cabeza y en la pantalla. Curiosamente, para mí no se ha reflejado en ver películas tristes recientemente, sino en no ver ni hacer nada en lo absoluto. Y es ahí donde sé que las cosas no están tan bien. Si algo en este video te hizo sentido, te recuerdo que aquí está el botón de like y también el de compartir, y que la cajita de comentarios está abierta para que tú también des tu opinión y tu experiencia al respecto. Y si también crees que hay otras películas que te ayudan a entender mejor esta clase de procesos, pues también nos lo compartas. Cinéfilo, si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho el haberme acompañado a hablar de estos temas que no ha sido fácil. Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y que en todas mis redes, TikTok, Instagram, Twitter, Letterboxd, me encuentras como @hernameisfer. Y también que a Fuera de Foco puedes seguirlo como @fueradeFocoLatam, donde todos los días estamos subiendo contenido especialmente curado para cinéfilos como tú. Si aún no lo has hecho, te recuerdo que también puedes darle clic al botón de suscribir y a la campanita de notificaciones que aparece aquí abajo para que estés al tanto de todos los videos que traemos para ti semana a semana. Gracias de nuevo a Dan, nuestra magnífica editora, por aguantarme tanto con este video y rifarse con la edición como siempre lo hace. Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y nos vemos a la próxima.